hacer unas cosas. Vamos al parque a buscar el coche ahora. Ayer los tengo abandonados yo y mañana os cuento un buen vídeo. Mañana vamos a llevar las cabras a la sierra arriba, a los cortafuegos, ya lo veréis. Vamos a buscar el coche. Mira qué escaleras tiene aquí más guapas para que la peña suba y baje. Estas tenían que poner en la sierra, ¿eh? De estas. Pero esta de aquí adelante siempre está corta, mirad. Esta siempre la tienen rota, no sé por qué. Ari. Ya la que tenemos aquí, día. Vamos a buscar el coche y vamos a hacer una historia. No, si está funcionando y está cortado esto. Tiene la valla y está funcionando. Madre mía. Pues mañana ya sabes, vamos a subir las cabras a los cortafuegos. A ver qué aparcamiento más guapo es para aquí. Saluda aquí. Me llamo Alberto, soy de Cerezo. De Cerezo. Me he quedado sin internet, porque aquí en la ciudad tampoco hay internet. Así que saludos para todos, luego nos veo porque se me corta, no tengo internet, pasarlo bien. Mañana hacemos eso de las cabras. Vamos a ver si sigue teniendo internet, pero se va a cortar en cualquier momento. Esto no puede ser. Mirad, aquí tenemos ascensores y todo para bajar. Esto... Nada, en la ciudad no falta... Ascensor, una pasarela para que pasen por aquí los paseantes. Subes por aquí con las escaleras eléctricas y te vas a la zona comercial, que es lo que le interesa, que la gente compre. Vamos a bajar en el ascensor, que a mí me marea un poco esto. Estos cacharros tan modernos asustan a cualquiera, dale. Ahí está la piscina del río Jerte, que ese es precioso. ¿Qué está pasando aquí? ¿No sube esto o qué? Madre mía. Aquí está, mira qué ascensor más moderno. Esto sube y baja, ¿eh? Dale para abajo. Cuando le das para abajo, pues baja para abajo. Cuando le das para arriba, para arriba. ¿Qué está pasando aquí? Esto va muy lento. Vamos a poner el coche que voy a ir para Extremadura profunda ya. Para la sierra. Para España que no se mienta. En las ciudades tenéis todo acondicionado para que no tengáis que complicaros la vida. Ya lo sabéis, hágale. Os lo tienen todo bien organizado. Vamos a coger el coche y vámonos. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Para qué ando? ¿Qué tal, amigo? Pues mira, para aquí. ¿Vas a salir en directo? Oh. ¿Te puedo echar una foto de a ti? Sí, no, bájate si quieres, la sacamos. Sí, por favor. Ahora aquí. ¿Quieres de para aquí? Sí, de Platencia. Vengo ahora de Candeleta de trabajar. Y tengo amigos que son amigos tuyos. Mi amigo José que le da alpaca esto ahí. Ese. Ya está recuperando. Sí, señor. Pues ¿No? mucho gusto. Gracias, tío, nos vemos. Encantado. Nos vemos. Vamos a coger el coche y nos vamos para allá, para la España que no se quita. Estoy cansado, llevo unos días de papeles cansado. Os voy a contar a que mañana os escribo otro episodio más de la historia de la ruina del pueblo. La que me han querido liar ahora los del ayuntamiento. Mañana os lo cuento. En mi pueblo solo se pagan pastos cuando yo tengo el ganado aquí. Mientras tanto es gratuito para toda la gente. Las normativas solo la usan cuando yo tengo. Me llevé las cabras en el 2011 de la sierra, no volví a bajar, nadie pagaba ya. Y ahora como he traído las vacas, la quieren que otra vez vamos a pagar. Ya lo voy a contar ahí con los papeles. Vamos el Megán. Este coche me lo regaló un seguidor mío, un camionero, y me lo trajo y va de lujo el coche. ¡Ostras! Ahí queremos tantos coches buenos, esto va bien. Este coche va de lujo. Otari. Me lo regaló, lo iba a echar para la chatarra porque estaba en Barcelona. Me dijo, ¿lo quieres, Jesús? Me dije, pues dámelo. Y me lo dio y yo rulé con él, que vamos, de lujo. Aquí para estos pueblos no hace falta mejores, para que queremos coches buenos. El cinturón siempre hay que ponérselo, dale. Que nos denuncia. Venga, nos vemos.